Gustavo Ferraz odiaba los semáforos. Los detestaba aún más cuando detenían su carro importado en medio de la multitud apresurada del centro de Sao Paulo. En el asiento trasero, impaciente, jugaba con su reloj como si pudiera apresurar el tiempo. La reunión había sido un éxito, una adquisición más, otra empresa bajo su imperio, pero nada parecía saciarlo del todo. El dinero llegaba con facilidad, el reconocimiento era constante, pero siempre había un vacío flotando entre un suspiro y otro. Alzó la vista hacia la calle. Cruzando entre los autos, con prisa y cargando bolsas, iba una mujer. Su cabello oscuro estaba recogido de cualquier manera y la ropa sencilla mostraba señales de desgaste. Detrás de ella, 3 niños caminaban tomados de la mano, en fila, pequeños, de unos 5 años, con mochilitas a la espalda. Gustavo ya se disponía a desviar la mirada cuando un detalle lo paralizó. Los niños, los 3, se parecían a él. No era una semejanza vaga, ni un se parecen un poco. Era como ver fotos de su propia infancia, con esa misma nariz afilada, el mentón ligeramente curvado, los ojos oscuros y las cejas bien marcadas, idénticos, como copias chiquitas de sí mismo. «Carlos», le dijo al chofer, «dame el nombre de esa mujer». «¿Cómo dice, señor? La mujer con los niños. Averigua quién es». Carlos vaciló. «Solo es una señora cruzando la calle. Y yo soy solo un hombre que te paga para obedecer. Hazlo». Esa noche, Gustavo no pegó un ojo. Repasó la escena 1000 veces en su mente. Esos ojos, la forma en que una de las niñas fruncía el ceño, igual que él cuando lo contrariaban. Buscó fotos antiguas suyas, las comparó, amplió. Era absurdo, pero real. 2 días después, Carlos regresó con la información. Nombre: Camila Ortiz. Nacionalidad: uruguaya. Vive en la periferia de la zona este. Da clases particulares en su casa. Madre soltera de trillizos: Eduardo, Leticia y Aline. Gustavo hojeó el informe como si fuera una bomba a punto de estallar. «Padre desconocido», murmuró, repasando los datos de los niños. «Así es, señor. No hay mención en el acta». «¿Hablaste con ella?» «Claro que no. Hice lo que pidió. Total discreción». Gustavo se hundió en el sillón de piel. Un silencio pesado llenó la sala. Por primera vez en años, no sabía qué pensar. La lógica intentaba imponerse. Tal vez fuera una coincidencia, tal vez ella hubiese conocido a alguien parecido, pero la imagen de esos rostros lo aplastaba por dentro. No era coincidencia, era genética. Fue entonces cuando algo, olvidado hace años, se encendió en su mente como una bombilla en cuarto oscuro. Una clínica, una donación, había sido idea de su abuela, Teresa, una forma, según ella, de dejar algo en el mundo por si se quedaba solo. En su momento, lo hizo por puro aburrimiento. Llenó los papeles, se hizo los estudios, entró en la sala, dio la muestra, todo limpio, aséptico, distante. Nunca más volvió a pensar en eso. Nunca supo el destino de aquella donación. Hasta ahora. «Camila», repitió en voz baja. El nombre sonaba común, pero de pronto pesaba raro. Era guapa, a pesar del cansancio visible en el rostro. Tenía la actitud firme de quien aprendió a salir adelante sola. Y estaba ahí, criando a 3 hijos idénticos a él, sin imaginar que su padre biológico vivía a pocos kilómetros de distancia, en un penthouse que valía más que todo el edificio donde ella rentaba. La cabeza de Gustavo giraba. Por primera vez en mucho tiempo, no logró concentrarse en ganancias, contratos ni inversiones. La imagen de los niños lo invadía todo. Se reía de sí mismo. ¿Padre de 3? ¿Yo? No sabía qué hacer, pero sabía que no podría ignorarlo. Frente al espejo del baño, contempló su propio reflejo. Había en él mucho de lo que evitaba ver.
La frialdad con la que trataba a los demás, la distancia con las pocas personas que alguna vez se atrevieron a quererlo, el aburrimiento constante que lo rodeaba incluso con todo el dinero del mundo. Pero ahora algo era distinto, una grieta, como si tres rostros diminutos hubieran hecho lo imposible, quebrar su espejo. Camila casi dejó caer el plato cuando el timbre sonó por tercera vez. Era sábado al atardecer, y los trillizos jugaban en el piso de la sala con tapitas de botella convertidas en carritos improvisados. Ella se limpió las manos en el delantal y se acercó a la puerta. Al abrirla, la figura que vio frente a ella parecía salida de otro mundo. «Gustavo Ferraz», dijo él sin sonreír. Ella frunció el ceño. El nombre no tenía sentido para ella. «Disculpe, soy el hombre que conoció sin saberlo. El hombre cuyos hijos viven con usted». Los ojos de Camila se abrieron de par en par. «¿Cómo?» Él sacó un sobre del saco y se lo entregó. Era el dossier que Carlos había preparado, con todo. Fotos de los trillizos, ficha de la clínica, fecha de la inseminación, todo cruzado con mi antigua donación. «Necesito 10 minutos, no más». Camila vaciló. Sus ojos se posaron en el interior de la casa, donde los niños seguían ajenos, jugando. Abrió la puerta pero no lo invitó a pasar. Él entró de todos modos, pisando con firmeza como inspeccionando una propiedad. «Yo hice una donación de esperma hace 6 años», comenzó él. «Se suponía que fuera algo técnico, impersonal. Nunca volví a pensar en eso, hasta ver el rostro de sus hijos, que al parecer también son míos». Camila se sentó despacio, como si el suelo se hubiera esfumado bajo sus pies. Yo elegí quedarme embarazada mediante inseminación. Nunca supe quién era el donante. Era confidencial. No busqué averiguar nada, solo quería ser madre y me aseguraron que la clínica era de confianza. Y lo fue, dijo él seco. Funcionó a la perfección. Ella guardó silencio un momento. Luego se puso de pie. «Si está aquí para quitárselos, márchese ahora mismo». «No, no es eso. Aún no sé lo que quiero. Solo necesito tener certeza». «¿Certeza de qué?» «De que son míos». Camila lo miró fijamente. La postura dura, la voz contenida, pero sus ojos estaban inquietos. «Entonces hágase la prueba», respondió ella. «Pero entienda algo, son mis hijos. Yo los gesté, yo los crié. Los he amado desde el primer llanto. Usted es solo un nombre en un papel». Gustavo no contestó. Asintió con la cabeza. Los resultados del laboratorio llegaron 3 días después. Camila no los recogió. Prefirió concentrarse en la rutina con los niños. Ya había enfrentado el hambre, el prejuicio, la soledad en un país extraño. Esto también podría soportarlo. Gustavo, en cambio, quedó paralizado. El sobre permanecía sobre la mesa, sellado. Lo abrió con lentitud. Compatibilidad genética, 99.9%. Los nombres estaban allí. Eduardo Ortiz, Leticia Ortiz, Aline Ortiz. 3 pedazos de él, dispersos por la ciudad, llevando una vida paralela, sin saber que la sangre que corre por sus venas es la misma que corre por las suyas. Algo en el interior de Gustavo se estremeció. No era alegría, tampoco miedo. Era un vacío llenándose a la fuerza. Y dolía. Aquella noche se lo contó a su abuela. Teresa escuchó todo sin interrumpir, sentada en la mecedora de la terraza, envuelta en un chal, la respiración un poco más débil de lo habitual. «¿Bisnietos?», susurró, con los ojos brillantes. «¿3?». Gustavo solo asintió. Ella le apretó la mano con fuerza. «Quiero verlos, antes de que sea tarde». Él desvió la mirada. «No es tan sencillo. La madre de ellos me odia. ¿Y usted la culpa?». «Claro que no. Pero tampoco puedo fingir que eso no me afecta».
Yo nunca quise tener hijos. Nunca tuvo tiempo para querer. Siempre huyó. No soy padre, abuela. Nunca estuve hecho para esto. Tal vez no estaba hecho, pero fue elegido. Por la vida. Por la oportunidad de cambiar. Gustavo respiró hondo. La cabeza le daba vueltas. Una parte de él quería huir, como siempre. Otra parte quería saber cómo era que alguien te llamara papá. Camila miraba por la ventana cuando escuchó el motor de un auto. Era él. Los 3 niños estaban sentados a la mesa, dibujando. Ella respiró hondo y abrió la puerta antes de que él golpeara. «Puede hablar. Mi abuela quiere conocerlos». «¿Su abuela?» «Teresa Ferraz, el único ser humano de verdad que hay en mi familia». Camila vaciló. «¿Está enferma?» «Muy. Y siempre soñó con ver bisnietos. Nunca le di eso. Hasta ahora». Camila mordió el labio. «¿Y después? ¿Va a desaparecer?» «No sé. Tal vez me vaya. Tal vez me quede. Pero ellos merecen conocer su historia. Y mi abuela merece conocerlos a ellos». El silencio se prolongó. «Solo si voy con usted», dijo ella firme. Gustavo sonrió por primera vez. Era justo lo que esperaba oír. La mansión Ferraz parecía más un museo que un hogar. Los pasillos eran largos, las paredes frías. Camila sujetaba la mano de Aline mientras Leticia y Eduardo exploraban con ojos asombrados. Teresa los esperaba en la sala, pálida, pero sonriente. Al verlos, llevó las manos al rostro. «Mis angelitos». Los abrazó como quien aprieta el tiempo con sus propias manos. Camila observaba en silencio a la mujer frágil, rodeada de risas y vida. Gustavo, apartado, contemplaba todo como quien ve una película sin saber si forma parte de la trama. Cuando los niños comenzaron a llamar a Camila para mostrarle los juguetes de la mansión, Teresa tomó al nieto del brazo. «No los pierdas, Gustavo. Son tu segunda oportunidad». Él no respondió. Pero, por primera vez, no se sintió vacío. Camila nunca había visto una casa tan grande. La mansión Ferraz parecía un castillo sin alma. El piso de mármol reflejaba el techo abovedado, los muebles eran impecables y totalmente inservibles. Nada allí olía a hogar. No había dibujos pegados al refrigerador ni juguetes abandonados en las esquinas. Cada objeto parecía gritar, «¡No lo toques!». Las criaturas lo percibieron al instante. El primer día. Leticia agarraba con fuerza el dobladillo del vestido de su madre, mientras Eduardo contemplaba la araña de cristal como si fuera una nave espacial. Aline, la más callada, no decía nada, pero lo observaba todo. Camila, forzando una sonrisa, trataba de aparentar que estaba bien. Por dentro se sentía una intrusa. «El cuarto de los niños ya está listo», dijo Gustavo, sin mirarla a los ojos. «Ala este. Hay una niñera de guardia por si la necesitas». «Ellos duermen conmigo», respondió Camila. «Siempre han dormido conmigo». Gustavo frunció el ceño, pero no insistió. Solo hizo un gesto a uno de los empleados, que se acercó a llevar las maletas improvisadas. Camila siguió caminando detrás, con los niños a su lado. Aquella casa era tan silenciosa que cada paso retumbaba, recordándoles que no pertenecían. Los primeros días fueron incómodos. Gustavo intentaba hacer acto de presencia, pero todo en él se sentiría tenso. Aparecía en las comidas, hacía preguntas básicas, ofrecía juguetes carísimos que los niños apenas sabían usar. Eduardo se quedó boquiabierto frente al tamaño del televisor. Leticia preguntó si podían dibujar en las paredes. La respuesta fue un no seco. Aline empezó a llamarlo señor Gustavo. Camila no corrigió. Gustavo tampoco. Teresa, en cambio, era pura ternura. Siempre que podía, llamaba a los pequeños para acercarlos, les contaba historias antiguas, les preguntaba por la escuela, les pedía dibujos para colgar en la pared de su habitación. Un gesto sencillo, pero el único que traía un poco de color a aquella casa estática.
Una tarde, mientras Camila armaba el armario improvisado para los niños, Teresa apareció en la puerta con pasos lentos y una sonrisa suave. ¿Puedo entrar? Claro, respondió Camila, ayudando a Leticia a guardar una muñeca nueva. Teresa se sentó despacio al borde de la cama. Son increíbles, Camila. Nunca había visto niños tan llenos de vida. Eres una madre admirable. Camila agradeció con un leve gesto de cabeza. Extrañan su casa. Aquí todo es bonito, pero no es nuestro. Teresa suspiró. Esta casa nunca fue de nadie. Es solo una caja de silencio. Gustavo creció aquí, rodeado de lujos, pero sin cariño. Sus padres viajaban todo el tiempo y dejaban todo en manos del personal. La primera vez que lloró fue a los 12 años. Lo recuerdo bien. Se rompió el brazo al caer de un árbol y ni chilló. Solo me miró y dijo, «No hace falta contárselo a nadie». Camila se sentó junto a ella. Parece atrapado. Lo está, mucho más de lo que aparenta. ¿Crees que algún día cambie? Teresa esbozó una sonrisa melancólica. Ha cambiado más en estos días que en años enteros, pero tomará tiempo. Y quizá alguien que no se rinda fácil con él. Camila guardó silencio. Aquella noche, en la cena, Eduardo, Leticia y Aline se soltaron un poco más. Reían con Teresa, tiraban arroz sobre el mantel sin ninguna culpa y contestaban con entusiasmo infantil. Gustavo observaba en silencio, intentando disimular lo extraño de ver vida en su propia casa. De pronto, Leticia lo señaló. «Oye, señor Gustavo, ¿sabías que a Aline le dan miedo los espejos?» Camila tosió, sorprendida. Gustavo levantó las cejas. «¿Señor?» «Sí», dijo Eduardo. «Mamá dice que usted es como nuestro tío, un tío rico». El silencio posterior fue de los más incómodos. Gustavo no contestó. Solo siguió masticando despacio, mirando su plato como si esperara que la comida desapareciera sola. Camila quiso interrumpir, pero Teresa deslizó la mano bajo la mesa para tocarle el brazo. «Déjalo», le decía ese gesto. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Gustavo apareció en la terraza. Camila estaba allí, con una taza de té caliente, mirando el jardín. Él se recostó en la barandilla, guardando silencio. «Señor Gustavo», dijo al fin. Esto me tomó por sorpresa. Camila sonrió sin rastro de ironía. «No saben cómo llamarte, no saben qué quieres ser». «Ni yo lo sé», respondió él. «Entonces quizá deberías descubrirlo pronto, porque ya están formando vínculos. Y los vínculos aprietan, duelen, si se cortan de golpe». Gustavo asintió. El viento nocturno se sentía más frío allí afuera. Cruzó los brazos, protegiéndose de algo que no era solo el frío. «Toda mi vida creí que podía controlarlo todo, incluso esto, pero 3 niños me han desarmado en una semana». Camila lo miró. Por primera vez no vio al empresario arrogante, vio a un hombre intentando reconocerse y fallando, pero intentando. «Nadie nace padre, Gustavo. Uno se hace, con cada gesto». Él no respondió, pero por primera vez no pareció querer huir de la conversación. Más tarde, solo en su cuarto, Gustavo contempló el marco de una foto antigua. Él, joven, abrazado a una mujer de mirada viva y sonrisa amplia. Era Ana, la única mujer por quien creyó que podría renunciar a su propio ego. Pero ella se fue, no por muerte, sino por elección, por no soportar su frialdad. Volvió a guardar la foto en el cajón. Esa noche soñó con 3 niños corriendo por un jardín que nunca se usaba. La mañana parecía haber amanecido en calma, envuelta en un raro silencio de paz dentro de la mansión Ferraz. El sol se colaba por los vitrales altos del vestíbulo principal, y los niños, aún en pijama, se dispersaban por la sala con bloques de construcción y risas espontáneas. Camila, más serena que en los días anteriores, observaba a sus hijos jugar
y por primera vez se sentía casi parte de aquel escenario opulento. Teresa lo contemplaba todo desde su mecedora junto a la chimenea, con los ojos cansados pero vivaces. La risa infantil era una melodía antigua, largamente olvidada en esa casa demasiado grande, demasiado fría, demasiado silenciosa. El murmullo del portón al abrirse destrozó la calma. No era hora de visitas y nadie había llamado antes. Camila frunció el ceño y se incorporó. Teresa alzó levemente la cabeza. Gustavo, que bajaba las escaleras despacio, se detuvo al oír el motor estacionarse. Bastaron unos segundos para que la atmósfera cambiara por completo. El tacón fino golpeó el mármol como un disparo. Entró con pasos calculados, los lentes oscuros cubriéndole la mitad del rostro, el vestido entallado marcando la barriga redondeada, como si todo estuviera perfectamente ensayado. Llevaba una cartera de diseñador como quien porta un trofeo. No pidió permiso ni saludó. Simplemente caminó al centro de la sala y se detuvo bajo el reflejo del arañón de cristal. Camila se quedó helada. Aquel nombre ya lo había oído antes, Lorena, mencionado de pasada por Teresa con un dejo de dolor que recién cobraba sentido. No hizo falta presentación. El aire de quien se cree la dueña de todo la precedía. La tensión se volvió casi sólida. Teresa la reconoció con un suspiro contenido. A Gustavo le costó unos segundos salir del estado de shock. Bajó los últimos escalones con los hombros rígidos y el maxilar apretado. No esperaba verla, mucho menos esa mañana, mucho menos embarazada. Lorena irradiaba confianza y desprecio por igual. Sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de desdén y suficiencia. Miró a los niños como quien observa objetos fuera de lugar. Luego clavó la vista en Camila con una sonrisa cálida y venenosa, y al fin posó sus ojos en Gustavo como si dictara sentencia. No se pronunció palabra, ni grito, ni explicación. Con que ella estuviera ahí, todo empezó a resquebrajarse. El corazón de Camila latió con fuerza, cada pulso un empujón hacia la salida. Los niños, sensibles al ambiente, se pegaron a ella en silencio. Aline se aferró al dobladillo de su blusa. Leticia se ocultó detrás del sofá. Eduardo miraba a Gustavo, buscando alguna señal, alguna reacción. El semblante de Gustavo permanecía severo, pero había un atisbo de desconcierto, la clase de situación para la que ningún dinero da preparación. Lorena, sin apuro, se aproximó a un sillón y se acomodó como quien regresa a su trono. En ese instante, sin que nadie dijera nada, Camila comprendió. Captó la historia no dicha entre ellos. Entendió que esa mujer, por más superficial e impostada que pareciera, había tenido su lugar allí antes, y ahora volvía a reclamarlo. Supo también que su sola presencia amenazaba todo lo que recién empezaba a construirse. Gustavo no hizo nada para alejarla. El pulso de Camila se aceleró. Se acercó a sus hijos con paso firme, sin un atisbo de pánico, pero con una determinación inquebrantable. Tomó sus mochilas, organizó en silencio sus pocas pertenencias. Teresa intentó levantarse, pero la edad la detuvo. Solo pudo observar, angustiada, sabiendo que no lograría detener lo que estaba por suceder. La mansión, antes silenciosa por soledad, ahora vibraba con una tensión asfixiante. Lorena mantenía su sonrisa triunfante. Sabía que estaba ganando. Camila no cedió a la provocación, no alzó la voz, no exigió explicaciones a Gustavo. Simplemente se retiró, como quien rechaza un juego tramposo. Gustavo la siguió escaleras arriba. Se detuvo en la puerta del cuarto. Las mochilas listas, los niños sentados en la cama con los ojos brillosos, sin entender por qué debían irse de un lugar donde empezaban a sentirse en casa. Camila habló poco, las manos le temblaban, pero el rostro se mantenía firme. Sentía decepción,
no solo por Gustavo, sino por ella misma, por haberse ilusionado y bajado la guardia. Teresa había tenido razón. Gustavo seguía siendo un hombre atrapado, y Lorena acababa de demostrarlo. Él intentó decir algo, pero las palabras se ahogaron. Fueron demasiado pequeñas para reparar el daño. Camila le pidió con la mirada, sin alzar la voz, que se apartara. Su dignidad era un muro infranqueable. Los niños obedecieron en silencio. Eduardo apretaba con recelo el único juguete nuevo que llevaba de aquel lugar. Aline lloraba quedo. Leticia apretaba la mano de su madre y con la mirada preguntaba el porqué. Camila no supo qué responder. Teresa, sin poder incorporarse, hizo un gesto discreto a Gustavo y susurró con firmeza: «Si ella se va hoy, no pierdes solo a ella, pierdes a todos ellos». Gustavo sintió el peso de aquella frase como una verdad imposible de ignorar. Quedó inmóvil en el pasillo, mientras Camila cerraba la puerta del cuarto con determinación. Una barrera entre él y lo que hasta hace poco ni siquiera sabía que necesitaba. En la sala de estar, Lorena deslizó un dedo por el brazo del sillón y se quejó del polvo. Ignoraba el caos que había provocado como si fuera mera consecuencia colateral. Gustavo bajó y la enfrentó con la mirada. Por un instante quiso gritarle, despedirla, hacer lo que debía hacerse, pero no lo hizo. Todavía no. Y esa vacilación bastó para que, en esa mañana que empezó en calma, él perdiera otra parte de sí para siempre. La atmósfera dentro de la mansión se había vuelto más densa desde la llegada de Lorena. No era solo su presencia la que envenenaba los ambientes, era el silencio. Gustavo deambulaba por los pasillos como un visitante en su propia casa, cada paso acompañado de la sensación de que algo estaba fuera de lugar, o quizá todo. Los niños se mantenían recluidos con Camila, evitando todo contacto con él. Aline no quería comer, Leticia lloraba ante el menor indicio de cambio, y Eduardo ya no lo llamaba. Era como si él hubiera borrado de un plumazo todo lo que había empezado a construir. Camila no le impedía verlos, pero tampoco lo facilitaba. Su mirada era el peor castigo, no por ira, sino por una herida profunda, y eso lo corroía más que cualquier reclamo. En ese clima, Teresa lo llamó para conversar. La vieja estaba pálida, más de lo habitual, recostada en la manta que cubría su mecedora favorita. Aún así, sus ojos conservaban una lucidez cortante. Gustavo se sentó a su lado en silencio, consciente de que cuando Teresa pedía hablar, había algo importante que escuchar. Ella comenzó despacio, entrecortando la respiración. Dijo que sabía que él estaba confundido, que aún no comprendía lo que sentía o quería, pero había una verdad que ya no podía guardar. Años atrás, tras una operación, a Gustavo le habían practicado una vasectomía. No fue una decisión enteramente voluntaria. Los médicos la recomendaron tras una complicación de una infección que casi le cuesta los testículos. Teresa había estado a su lado, y la medida, aunque incómoda, se aceptó para evitar riesgos futuros. Gustavo guardó silencio varios minutos, tratando de encajar las piezas. El sobresalto al ver a Lorena embarazada, su insistencia, la presión para casarse, todo adquiría ahora un contorno lúgubre y claro al mismo tiempo. Si se había sometido a una vasectomía, recordaba los papeles firmados, el informe médico guardado. Entonces los hijos de Lorena no podían ser suyos. Biológicamente imposible. Se incorporó de golpe, como si su propio cuerpo rechazara la idea. Teresa no añadió más. Simplemente lo observó con esa mirada de quien conoce al nieto mejor que él mismo. Gustavo se recluyó en el despacho. Rebuscó en archivos antiguos y registros médicos hasta encontrarlo todo. Informes clínicos, la recomendación quirúrgica, los certificados. El resultado era irrefutable. Aquel embarazo era una farsa.
pero necesitaba pruebas que no dejaran lugar a dudas. Llamó a Carlos, su asistente, y le ordenó investigar todo: los médicos implicados, los exámenes presentados por Lorena, las clínicas mencionadas. Las horas siguientes fueron frenéticas. Carlos actuó con la urgencia de quien intuye un fraude mayor y halló lo impensable. Lorena había sobornado a un ginecólogo para falsificar documentos. Aparecía el nombre de Gustavo en un estudio de paternidad temprana, pero el examen era completamente apócrifo. El médico responsable era un viejo conocido de la alta sociedad, involucrado discretamente en otros escándalos tapados con dinero. Ahora Gustavo tenía lo que necesitaba, pero lejos de sentir alivio, se inundó de repulsión, por la mentira, por la manipulación y por sí mismo, por permitir que esa mujer, a quien nunca amó de verdad, ocupara tanto espacio en su vida y casi destruyera lo que apenas comenzaba a forjar con Camila y los niños. No esperó al día siguiente. Citó a todos en el salón principal. Trajeron a Teresa con cuidado en su butaca. Camila bajó, sorprendida, de la mano de los pequeños, vacilante. Lorena estaba allí, hojeando revistas viejas como si aún dominara la escena. Gustavo entró con paso firme y expresión imperturbable, sus ojos solo en busca de la verdad. Sin gritos ni aspavientos, entregó un sobre a Lorena. Ella lo abrió instintivamente, sin comprender, y en 2 segundos su rostro cambió al leerlo. Palideció. Quiso disimular, pero sus ojos delataron la verdad. Con voz contenida, Gustavo anunció que conocía la farsa, que había descubierto todo, y que no toleraría chantajes ni amenazas, que ella no solo perdería cualquier vínculo con la familia Ferraz, sino que enfrentarían acciones legales por falsedad ideológica y fraude hereditario. Lorena reaccionó con gritos, acusaciones y señalamientos a Camila, intentando voltear la culpa. Su voz subía, desafinada y desesperada, como un castillo de cristal derrumbándose desde dentro. Pero nadie le respondió. Nadie gritó. Camila apretaba las manos de sus hijos. Teresa cerraba los ojos, aliviada y contenida. Gustavo señaló la puerta. Sin más opciones, Lorena salió con los tacones resonando en el piso de mármol. Sus pasos, esta vez, sonaron tristes en lugar de imponentes. Camila permaneció firme, sin pronunciar palabra, con la mirada fija en Gustavo, como si lo estudiara por primera vez. Él la miró de vuelta. No pidió perdón ni dio explicaciones, pero en sus ojos, en la forma en que miraba a los niños y respiraba bajo el peso de sus decisiones, empezó a leerse más que en 1000 discursos. Esa noche, el silencio regresó a la mansión, pero por primera vez fue un silencio limpio. La mentira había sido expulsada. La casa quedaba en pie, aunque con grietas visibles. Y Gustavo sabía que, aunque Lorena ya no estuviera, las marcas que dejó perdurarían. Camila llevó a los niños a su cuarto. Teresa pidió un té y sonrió en solitario, mirando por la ventana un cielo despejado. Gustavo, solo en la biblioteca, repasó una vez más los papeles de su vasectomía. No para convencerse, sino para recordar que las verdades ocultas, tarde o temprano, se imponen, y que él mismo necesitaba cambiar. Y esa noche, por primera vez, no soñó con dinero. Soñó con un jardín, y con 3 voces infantiles llamando a alguien que, algún día, quizá aprenderían a llamar papá. El silencio que quedó tras la marcha de Lorena era distinto. Por primera vez, la mansión Ferraz parecía respirar con más ligereza. Las paredes seguían frías, el mármol reflejaba luces duras, pero había algo nuevo en los espacios entre los muebles: presencia, vida. Las voces infantiles volvieron tímidas al principio, pero fueron ganando fuerza con el paso de los días. Camila se mantenía cauto, pero ya no preparaba las maletas con tanta prisa, y Gustavo empezaba, por fin, a estar. No sucedió de la noche a la mañana.
no se convirtió en padre justo después del escándalo. Pero hubo pequeñas decisiones que juntas comenzaron a dar forma a algo nuevo. A la mañana siguiente de echar a Lorena, se levantó más temprano de lo habitual. Bajó a desayunar antes de que los hijos de Camila se incorporaran. Esperó. Cuando ellos aparecieron, en pijama y con el pelo alborotado, él ya estaba en la mesa. Platos servidos, cubiertos listos y un intento de sonrisa en los labios. Eduardo fue el primero en acercarse. Se sentó sin decir nada. Leticia lo siguió, con cautela. Aline dudó, pero aceptó un pedazo de pastel cuando él se lo ofreció. Camila se quedó de pie en la cocina, observando todo con los brazos cruzados. No intervino, solo miró. Esa misma tarde, Gustavo apareció con 2 boletos para un partido del equipo favorito de Eduardo. Un regalo sin palabras, solo un gesto. Camila permitió que fueran, pero lo miró con advertencia. No vuelvas a romper una promesa. Durante el trayecto Gustavo casi no sabía qué decir. Eduardo, en el asiento de al lado, hablaba sin parar. Del equipo, de sus amigos de la escuela, de cómo sería el mejor día de su vida. Gustavo simplemente escuchó. Y por primera vez, al escuchar a alguien hablar sin fines prácticos, sin tratos de negocios, sin interés propio, se sintió completo. En los días que siguieron, Gustavo se impuso una misión: participar. No solo estar presente, sino integrarse de verdad a la rutina. Ayudó a Leticia a construir una maqueta con cajas recicladas y cartón, manchándose las manos con pegamento y pintura sin quejarse. Leyó cuentos para Aline, tropezando con las voces de los personajes. Descubrió que ella solo dormía si le cantaban la misma canción de cuna que Camila tarareaba desde su infancia. Intentó cantarla una noche. La voz salió baja, casi ridícula, pero Aline sonrió en la penumbra. Y eso bastó. Camila, poco a poco, empezó a ablandarse. Ya no había tensión en su mirada. Comenzó a reírse con pequeñas cosas, a aceptar desayunar juntos, a conversar con él mientras preparaba la cena. No hablaban del pasado, no exigían promesas. Simplemente compartían el presente, como quien reaprende a confiar. Teresa, cada vez más delicada, observaba todo con los ojos brillosos. Pidió que los niños la visitaran cada tarde. Eduardo le leía un libro, Leticia le peinaba sus cabellos blancos y Aline siempre llevaba un dibujo nuevo. Gustavo miraba desde lejos, en silencio, sintiendo el tiempo escurrirse entre los dedos. Sabía que no tendría a su abuela por mucho más tiempo, pero, a diferencia de antes, ya no huía de esa realidad. Se sentaba a su lado. Le hacía preguntas sencillas. Le apretaba la mano cuando cerraba los ojos. Se quedaba. En aquella tarde en particular, el cielo parecía más cercano a las ventanas. Teresa pidió quedarse sola con sus bisnietos en el cuarto. Gustavo y Camila se quedaron afuera, sentados lado a lado, escuchando las risas suaves que venían del otro lado de la puerta. Tras unos minutos, el silencio reinó. Entonces, con voz cansada, Teresa llamó a Gustavo. Él entró despacio. Encontró a la abuela recostada, con los niños alrededor. Sus manos finas sostenían las de Eduardo y Leticia, mientras Aline apoyaba la cabeza en su hombro. Teresa miró a su nieto, sus ojos más serenos que nunca. «Ahora puedo irme en paz», dijo. Gustavo tragó saliva. No logró responder. Solo se arrodilló junto a la cama y le besó la frente. Los niños guardaron silencio, como si comprendieran todo sin que nadie explicara nada. 3 días después, Teresa se fue. Durmió hasta el final, sin dolor, con la expresión tranquila de quien parte plena. La casa entró en luto. No solo por las flores o la ropa oscura, sino por el vacío que dejó alguien que, aún frágil, sostenía la estructura emocional de la familia.
Camila lloró en silencio. Los niños preguntaron si podrían seguir viviendo allí. Gustavo no tuvo fuerzas para responder. Se cerró en sí mismo. No como antes, pero el duelo lo hizo retroceder. Pasaba más tiempo en el despacho. Hablaba poco, comía menos. Camila respetó su espacio. Dio tiempo. Pero los niños lo notaron. Eduardo volvió a llamarlo señor Gustavo. Leticia pasó 2 días sin acercarse a la biblioteca. Aline lloró de madrugada pidiendo a Teresa. Fue en una de esas noches que Carlos, el asistente, le entregó un sobre a Gustavo. Dijo que Teresa había dejado aquello para él, con indicaciones de que solo lo abriera después de la ceremonia. Gustavo lo sostuvo por horas antes de atreverse a abrirlo. La carta estaba escrita a mano, con letra firme y delicada. Teresa hablaba del amor, de la redención, del miedo que sentía de morir sin ver a su nieto descubrir el valor de las cosas que no se compran. Hablaba de sus bisnietos con orgullo, de Camila con gratitud y de él con fe. Decía que aún tenía tiempo, que la vida le había dado una segunda oportunidad, que el verdadero testamento no estaba en la caja fuerte, sino en la memoria que él tejiera en los corazones de quienes ahora dependían de él. Al terminar de leer, Gustavo sintió brotar las lágrimas sin resistencia. No era un llanto desbordado, sino sereno, maduro, como una presa que finalmente cede. Lloraba por Teresa, por sí mismo, por los años perdidos y sobre todo por la posibilidad de que aún no fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente se levantó temprano. Encontró a Camila en la cocina preparando el café. Ella lo miró, sorprendida. Él se acercó sin decir palabra y la abrazó. Fue un gesto breve, pero sincero. Camila correspondió, sin decir nada. En el pasillo, Leticia corrió hacia él con un cuaderno en la mano. Le mostró un dibujo. Ella, Eduardo, Aline y Gustavo, tomados de la mano. En la parte superior se leía «Mi familia». «Papá, mira mi dibujo», dijo ella sin pensarlo. Él se quedó inmóvil. «Papá, padre». Camila lo miró. Leticia esperaba su reacción, sonriendo. Gustavo la alzó con cuidado y le besó la frente. «Está hermoso, hija». Y en ese momento se convirtió en el padre que nunca imaginó ser. Las palabras de la carta de Teresa resonaron en los días siguientes como una melodía suave que Gustavo no lograba sacarse de la cabeza. La leyó 1, 2, 7 veces. Con cada lectura, un nuevo pedazo de él despertaba. La letra de la abuela, firme incluso en sus últimos días, guardaba más que consejos, llevaba la historia de toda una vida intentando enseñarle a sentir, a confiar, a amar. Ella escribía que la verdadera herencia no estaba en los muros altos de la mansión, ni en los ceros de la cuenta bancaria, sino en los ojos de los niños, en el roce de sus manitas, en la paciencia de los días compartidos. Que el amor es lo único que crece cuando se reparte, y que él, Gustavo, aunque hecho pedazos, todavía podía construir algo bello, aún podía ser recordado por algo que no fuera su fortuna. Una tarde de cielo despejado, el jardín de la mansión por fin parecía vivo. Tras años de abandono, las flores regresaban a brotar con color. Aline era la que más disfrutaba escarbando la tierra, sembrando semillas de las que ni sabía el nombre. Leticia clasificaba pétalos por colores. Eduardo excavaba túneles con las manos y buscaba escondites secretos entre los arbustos. Gustavo los observaba en silencio, con Camila a su lado, sentada en el pasto. Estaban más unidos que nunca, aunque aún no hubieran definido qué había entre ellos. Era una convivencia de miradas, de gestos, de confianza ganada paso a paso. Tenía algo casi sagrado ese proceso lento, pero él sabía que no bastaba con eso, que aquella historia merecía algo más que un vestigio de lo que pudo ser. Al caer la tarde, Gustavo invitó a Camila a caminar. Llegaron juntos al centro del jardín. El viento soplaba suave, las hojas danzaban en lo alto y el sol se ocultaba tras la mansión, tiñendo el cielo de un naranja vivido.
Los niños venían detrás, riendo, descalzos, sin imaginar que aquel atardecer volvería a cambiarles la vida. Gustavo se detuvo, respiró hondo, miró a Camila con los ojos firmes pero vidriosos. Sin apartar la mirada, se arrodilló frente a los tres niños. Tomó las manitas de Aline y Eduardo y pidió a Leticia que sostuviera una cajita de terciopelo. Camila permaneció inmóvil. Primero miró a los hijos. «Los amo», dijo. «No lo sabía cuando los conocí. No sabía amar de verdad. Pasé años pensando que el amor era debilidad y que familia era una palabra lejana. Pero ustedes me enseñaron que no, que aquí, en esta tierra, con las rodillas raspadas y las manos llenas de barro, estaba todo lo que siempre busqué, aunque ni yo mismo lo supiera». Luego se volvió a Camila, con voz baja y decidida. «Tú me salvaste. No con heroísmo ni palabras grandilocuentes, sino con honestidad, con tu presencia constante, con la forma en que cuidas a los niños, con tu manera de no bajar la mirada, ni siquiera cuando yo merecía quedarme atrás». Abrió la cajita. Dentro había un anillo sencillo, sin ostentación, la alianza de su abuela, restaurada y pulida, con la inscripción aún legible: «Por todo lo que es eterno». Camila no soltó un sollozo, pero sus ojos lo dijeron todo, y antes de que él pronunciara las palabras, ella sonrió y asintió. Sí, esa noche la mansión vibró con una ligereza distinta. Los empleados, acostumbrados a órdenes frías y rutinas silenciosas, vieron al patrón sonreír auténticamente por primera vez. Algunos, en secreto, se emocionaron. El jardinero que cuidaba los canteros abandonados retomó su labor con renovado ánimo. La cocinera preparó un postre especial. El mayordomo, rígido como estatua, se animó a contar un chiste. Nadie lo dijo, pero todos sentían: algo había cambiado, de verdad. Las semanas siguientes fueron la antesala íntima de un evento que no precisaba de grandes fastos, sino de corazón. La ceremonia sería pequeña, nada de columnas clásicas ni listas interminables, solo quienes realmente importaban, quienes estuvieron ahí antes de que todo transformara. El jardín, antes desierto, se vistió de magia. Luces tenues colgando de los árboles, mesas sencillas decoradas con dibujos hechos por los niños, un altar de flores sembradas por Aline, recogidas por Leticia y regadas por Eduardo. Camila entró con un vestido blanco que ella misma cosió en semanas de paciencia, de hilos finos y tela ligera. A su lado, los tres hijos llevaban las alianzas en pequeñas cajas distintas, sonriendo como si portaran el tesoro más valioso del mundo. Gustavo la esperaba en el altar de traje discreto, pero con el rostro iluminado por algo nuevo: paz. Cuando ella llegó, no pronunció palabra. Solo se dieron las manos. El silencio entre ellos estaba completo. No faltaba nada. El juez de paz dirigió la ceremonia con sencillez, hablando de amor, compromiso y renacimiento. Explicó que el amor a veces llega tarde, pero siempre llega, y cuando lo hace hay que abrirle espacio, incluso si eso significa derribar viejos muros. Al intercambiar votos, solo se miraron, y al besarse no fue el beso de un cuento de hadas ni de telenovela, sino el beso de dos personas que se reencontraron después de perderse en su propio orgullo y miedo. La celebración continuó con música y risas infantiles. Los niños corrían por el jardín, tirando servilletas y jugando entre los invitados. Gustavo reía despreocupado. Camila bailaba descalza. Por fin, la mansión Ferraz era un hogar. En la última escena, la cámara se alejaría lentamente, captando el jardín iluminado, las sonrisas y las luces cruzando el cielo oscurecido. Y en off, la voz madura y confesional de Gustavo diría: «Creí que era dueño del mundo, pero solo era un inquilino vacío. Ellos me dieron un hogar,
Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.